Hola, ¿qué tal? Buenos días en México, buenas tardes en España. Bienvenidos a una conexión mes más. Este mes, el mes de septiembre, es muy importante en México porque es el mes dedicado a la donación de órganos y a los trasplantes. Y en NES lo vamos a celebrar todo este mes, pues teniendo invitados muy importantes que nos hablarán acerca del tema de trasplante. Y arrancamos una gran semana con un invitado que ya ha estado con nosotros y ha sido un gran éxito en la vez anterior que estuvo y siempre nos enseña cosas que ha experimentado en el mismo. Él es Juan José Gascó y está aquí desde Valencia, España, para hablarnos de cómo nos tenemos que cuidar, cómo tenemos que ejercer ese autocuidado. Y bueno, 22 años de trasplante, no, si no me equivoco, lo respaldan. Ahora nos dirá él si son 22 años exactamente, además de que se ha vuelto todo un estudioso del tema renal en el área de salud. Juan José, bienvenido esta tarde allá, esta mañana aquí. Sí, muchas gracias. Aquí ahora mismo en España, en Valencia, son las 7 de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer, tú ya sabes, poder colaborar con vosotros y más que nada porque me dais la oportunidad de poder dar rienda suelta a todo aquello que yo he experimentado y todo aquello que es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Falta poco. Aún no son 22 años, pero falta muy poco. En 2 meses cumplo 22 años, de lo cual estoy muy orgulloso y los últimos exámenes, hace apenas una semana, el riñón funciona como el primer día. Así que esperemos y todo parece indicar que ese riñón vaya a durar muchos años aún. Claro que va a durar muchos años, más con todos los cuidados y el empeño que le pones, ¿no? Regularmente quien se dedica al cuidado renal, ¿no? Los profesionales de la salud, pues pasan los 4 años de formación, más todo lo que viene de más, pero pues tú tienes ya 21 años y cachito en este conocimiento a fondo de lo que implica ser un trasplantado y mantenerse saludable, porque se te ve muy bien, ¿no? Entonces me gustaría arrancar preguntándote, ¿para ti qué significa ser trasplantado, Juan José? Para mí ser trasplantado es tener una segunda oportunidad, ¿no? Yo ya nací con una malformación congénita en la vejiga. Nací en el año 81 en un pueblecito muy pequeñito de Valencia que se llama La Pobla Llarga. Y bueno, en aquella entonces yo enfermé, lo típico de un bebé: vómitos, diarreas, fiebres, y los médicos tardaron bastante tiempo en diagnosticarme la enfermedad porque, bueno, pues en aquella entonces no se tenían las herramientas que se tienen actualmente en 2020, ¿no? Entonces, cuando me diagnosticaron la enfermedad, yo ya tenía 1 añito y medio y ya tenía una afectación a nivel renal, ¿no? La orina no podía salir, la vejiga no funcionaba de forma correcta, volvía a los riñones y generaba infecciones de orina de repetición, ¿no? Entonces el tejido renal ya se estaba dañando. A partir de ahí, la solución que se encontró en primera instancia fue la de ponerme 2 bolsas para orinar que pegaba pegas en la espalda, una para el riñón derecho, otra para el riñón izquierdo, y bueno, así con las bolsitas estuve hasta los 21 años, ¿no? Aproximadamente a los 13 me hicieron una vejiga nueva y a los 16 entré en diálisis. 7 meses después de entrar en diálisis y antes habiendo pasado por una experiencia cercana a la muerte, pues bueno, llegó mi trasplante y es el mismo que sigue funcionando hasta ahora, ¿no? El camino nunca fue fácil, me he tenido que enfrentar a muchas, como luego os comentaré, a muchas personas, a muchas entidades, a muchas ideas, a muchas creencias. A lo largo de 22 años he cambiado muchísimo, pero bueno, el tiempo me ha dado la razón y eso es lo que a mí más me satisface, ¿no? Y también pues el hecho de que este conocimiento que yo he ido adquiriendo a lo largo de 22 años, ahora mismo puedo volcarlo en todas aquellas personas pues que acaban de pasar un trasplante o que tienen complicaciones y bueno, pues las soluciones que les dan ahora mismo los médicos son realmente parches, que era lo que me ponían a mí cuando yo era más joven, pero yo con el tiempo conseguí que no fueran parches, soluciones de verdad. Y para que sean soluciones de verdad, el mismo paciente es el primero que tiene que estar dispuesto al cambio. Si no hay cambio, no hay solución.
ahora sí que en nuestras manos está la solución con el autocuidado, porque como tú dices, a lo largo de estos más de 20 años, pues han cambiado desde las recomendaciones de la ciencia, ¿no? Seguramente lo que te recomendaban al principio no es lo mismo de lo que se recomienda ahora. Y algo que yo admiro mucho de ti es que siempre estás en esta experimentación constante, ¿no? En la búsqueda, y que te abres a compartirlo con nosotros. ¿Cómo definirías el autocuidado, que es nuestro tema de hoy, Juan José? Vale. Bueno, el autocuidado, yo antes de llamarlo autocuidado, lo llamaría empoderamiento personal, ¿no? El empoderamiento personal significa que una persona tome las riendas de su vida, tenga los problemas que tenga en ese momento, ¿no? Bueno, pues las personas que hemos pasado por un trasplante o que tienen una enfermedad renal crónica, ¿no? La vida les pone un reto, ¿no? Y ese reto es el que tienen que afrontar y el que tienen que tener las agallas de sostener, ¿no? Para poder empoderarse una persona, tiene que quitarle el poder a todas las personas a las cuales les dio poder, ¿no? Es decir, puede sonar un poco radical lo que voy a decir ahora, pero es realmente el camino a seguir, no hay otra forma, ¿eh? Cualquier persona que llegue a empoderarse, cuando llegue el momento de la verdad, porque todos llegamos a ese momento de la verdad, se dará cuenta que no hay otro camino, ¿no? El primer paso, ¿no?, es recuperar el poder, y como te he dicho, depositamos muchísimo poder, excesivamente poder, en el personal sanitario, ¿no? Dejamos que el personal sanitario nos solucione los problemas. Personal sanitario, en este caso los médicos, tienen 3 formas de solucionarte un problema, ¿vale? El tipo que sea, ¿no? Ellos tienen unas recetas con unos medicamentos, tienen unas cirugías y tienen unas pruebas diagnósticas que funcionan muy bien dependiendo de patología y dependiendo de paciente. Pero, por desgracia, cualquier medicamento tiene efectos secundarios. Cualquier cirugía es peligrosa, independientemente de que repercuta en un beneficio a largo plazo, como es nuestro caso, Marisol. Pero no hay que dejar de ver que pasar por una cirugía una cirugía mayor, de un trasplante, implica muchísimos riesgos. Pueden salir muchas cosas mal, ¿vale? Y pasar por pruebas diagnósticas, ¿no? Hay pruebas diagnósticas más o menos inocuas, como puede ser un análisis de sangre o como puede ser una ecografía, pero hay ya otras que sí que requieren que tienen ciertas complicaciones, como puede ser una colonoscopia o como puede ser una biopsia renal. Eso no quiere decir que tú no tengas que recurrir a los médicos y que no tengas que hacerte ninguna de estas 3 cosas. Simplemente significa que si tú tomas las riendas de tu salud y sabes cómo cuidarte, lo más probable es que no llegues casi nunca o nunca a requerir de estas 3 cosas, o que las requieras muy pocas veces, con lo cual el riesgo disminuye. Para eso tienes que quitarle el poder al médico, devolvértelo a ti mismo y saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Pero para volver a empoderarte y saber lo que tienes que hacer en cada momento, se necesita una o 2 cosas: información veraz y constancia. Necesitas saber de dónde sacar las fuentes de información. No puedes utilizar las mismas fuentes de información que utiliza el médico. ¿Por qué? Porque si para, por ejemplo, disminuir el colesterol en sangre te tienen que dar una estatina que a largo plazo te puede provocar prediabetes o te puede provocar un ictus o mialgias o otro tipo de patologías, ¿vale? Estás jugando con la misma información que el médico. Es decir, tú tomas la decisión, pero estás tomando la misma decisión que él. En cambio, si tú aportas otro tipo de información y dices, vale, yo no quiero recurrir a la estatina, tengo que hacer cambios en mi estilo de vida, que luego hablaremos de ello, ¿no? ¿Qué cambios tengo que hacer yo en mi estilo de vida? Y luego, una vez sé lo que tengo que hacer, lo tengo que aplicar, y eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú aplicas un cambio, por ejemplo, a nivel nutricional, y te funciona bien, ya no puedes dejarlo, porque en el momento en el que lo dejes volverás al inicio. Tienes que mantenerlo siempre. Si tú desciendes hasta 65 kilos o hasta 70 kilos o empiezas a hacer deporte, tiene que ser todos los días, porque en el momento en el que vuelvas otra vez, vas a volver al inicio, ¿no? Por eso el mensaje que yo tengo para los enfermos renales y para los trasplantados es empoderamiento renal. Recupera tu poder.
perdona que alargue un poco esto, Marisol. Otra parte que tenemos de la cual tenemos que recuperar nuestro poder es de nuestro entorno. Cada uno venimos de un padre, de una madre, de una familia, de un entorno, de unos amigos, de unas creencias, ¿vale? Que probablemente no nos funcionen nada bien en la actualidad, ¿no? Es decir, si tú quieres hacer un cambio y te quieres poner a hacer deporte y eliges como deporte, como cuando yo lo hice, porque yo soy de los difíciles, y elegí hacer escalada, mi entorno se puso las manos a la cabeza. Entonces, yo tuve que decirle a mi entorno, mira, yo sé que esto me va a ir bien y sé qué es lo que tengo que hacer ahora mismo porque es un deporte de fuerza, trabajar la coordinación, si lo haces de forma correcta, el peligro es mínimo, etcétera, 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 ¿no? Pero hay un momento en el que el entorno, no voy a decir que te repudia, porque la familia siempre es la familia y la familia nunca te repudia, pero sí que eres como la oveja negra de la familia y te aseguro que son momentos muy, muy, muy difíciles. Sin duda, decías algo que me parecía súper importante y que aquí nuestra comunidad NET está replicando y es el empoderamiento con información y constancia. Y hablabas acerca de las fuentes que tienen que ser diferentes a las del entorno médico. ¿Cómo llegamos a esas fuentes? ¿Cómo has llegado tú? ¿Qué nos sugieres para acercarnos a estas ventanas de información que nos hagan concentrarnos en este empoderamiento? Vale, y acceder a nuevas fuentes es difícil, porque hoy en día, como sabes, la información a través de Internet está muy tergiversada, ¿no? Es muy difícil. Lo primero que yo haría, y esto ya hace años lo aprendí de un amigo, él me dijo que si tú quieres obtener los resultados que ha obtenido cierta persona, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a esa persona cómo lo ha hecho, ¿no? Yo siempre, aunque no, y de lo que te voy a hablar ahora no es soberbia, te lo digo desde mi más sincera humildad. Ojalá yo hace 15 años hubiera encontrado una persona como soy yo ahora, porque me hubiera evitado muchos errores, Marisol. He cometido muchísimos errores por hacer pruebas, ¿no? He experimentado muchísimo en mí a través del deporte, a través de la alimentación, a través de la suplementación, y en algún momento he cometido errores. Afortunadamente he cometido errores que pues no me han costado caro, ¿no? Pero independientemente de eso, ojalá hubiera encontrado una persona que me dijera, Juanjo, ese no es el camino, ese sí que es el camino. Una persona con una formación en psiconeuroinmunología renal, con una experiencia ya demostrada, con una experiencia contrastada, que ya haya ayudado a otras personas y que las otras personas vean que los principios que esa persona aplica funcionan. Ese para mí es el primer consejo. Luego, ¿dónde encontrar en Internet fuentes fiables? Es muy difícil porque la PNI renal es un campo prácticamente inexplorado. Y como es un campo prácticamente inexplorado, no hay nada escrito sobre ello. Yo tengo que entrar en bases de datos como puede ser PubMed o como puede ser Cochrane y a partir de ahí ir descargándome artículos y minuciosamente, tranquilamente y poco a poco ir desgranando lo que pone ese artículo para ver si eso es aplicable, si lo que dice es real o no es real, ¿no? Porque a veces los estudios están manipulados y tergiversados, tanto los que se utilizan en la medicina alopática, pero también, por desgracia, los que se utilizan en medicina, digamos, de suplementación o en psiconeuroinmunología. Ahora que mencionas la psicoinmunología, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito qué es? Y algo que yo te decía antes de empezar, esto de PNI renal, ¿no? También para que podamos entender un poco qué implica este campo. Bueno, a ver, la PNI renal digamos que es un sello mío, ¿no? Psiconeuroinmunología sí que es un sello mucho más antiguo, ¿no? Se utiliza desde hace aproximadamente 100 años, ¿no? Y como nos gusta llamarlo a nosotros, es la medicina del estilo de vida, ¿no? Nosotros trabajamos el paciente en 4 partes, ¿no? Trabajamos la psique, trabajamos la parte nutricional, trabajamos la parte física y trabajamos la parte ambiental, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, valoramos en un paciente la psicología, el entorno, qué relación tiene con los médicos, qué relación tiene a nivel laboral, qué relación tiene con su pareja, si es que está casado, en casa o vive en pareja, aunque no esté casado.
qué alimentos come, cómo se nutre, qué patrones tiene de alimentación. A nivel ambiental, si hay tóxicos a nivel ambiental, si por ejemplo hay metales utilizantes en el área donde vive y puede estar ingiriéndolos y le puede estar provocando eso un daño renal, si pueden haber, por ejemplo, contaminación por plásticos, si pueden haber también virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Y por último, que al final lo hacemos todo a la vez, ¿no? No hay nada primero y nada último. Cada paciente tiene un componente, digamos, principal y otros secundarios, ¿no? Está la parte física, ¿no? El ejercicio físico es básico, es absolutamente necesario trabajar, la terapia, como se ha llamado muchos años, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Tener un espíritu fuerte no te sirve de nada si no tienes un cuerpo fuerte también. No te sirve de nada tener el ímpetu, tener energía, tener las ideas claras, tener fe, tener constancia, si tu cuerpo no te acompaña, si no hay energía en ese organismo. ¿Por qué? Porque en un momento o en otro esa energía va a bajar y tu espíritu también va a decaer. Tienes que trabajarlo todo, es buscar un poco el equilibrio. Pero bueno, como te decía, perdona Marisol, lo de PNI renal es única y exclusivamente mío. Hace tiempo un profesor que tuve me animó a que acuñara el nombre y desde entonces me gusta llamarlo PNI renal porque es lo que yo hago. PNI ahora mismo al menos no conozco a nadie que trabaje la psiconeuroinmunología a nivel renal como yo la trabajo. PNI, las siglas son de psicoinmunología o de qué? Es psiconeuroendocrinoinmunología, ¿vale? Okay. Y es, desgranando la palabra, es la relación entre la psique, entre la psicología, el sistema inmune, el sistema endocrino, y el sistema nervioso, perdón. Psiconeuroinmunoendocrinología. Muchas gracias, Juan José. La verdad es que todos los que seguimos a Juan José aprendemos un montón de las cosas que siempre anda investigando. Todo el tiempo está investigando y haciendo de divulgador científico, traduciendo este conocimiento para los pacientes. Y bueno, nosotros aquí de TENEF lo que tratamos es de abrir estas ventanas para llegar hasta España, donde también llevan un gran camino recorrido por delante de nosotros para ir aprendiendo de lo que sucede. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son las 3 cosas que haces cada día para cuidar tu injerto, Juan José? Si solo fueran 3, Dios. A ver, resumirlo en 3 cosas es muy difícil, Marisol. Muy, muy, muy difícil reducir y simplificar lo que yo hago en 3 cosas. Obviamente, hay una parte que hago caso a los médicos, ¿no? Y es que yo tomo los inmunosupresores todos los días y de la forma que ellos indican, y esto es sagrado, ¿no? Pero independientemente de eso, mis pilares fundamentales a nivel diario suelen ser el ejercicio, la alimentación y el descanso, ¿vale? Aunque esto se podría ampliar muchísimo. Y si me dejas, yo incluso diría 4 pilares. Alimentación, ejercicio, descanso y suplementación. Yo trabajo con estos 4 pilares, aunque ya te digo que esto se puede ampliar muchísimo, ¿no? Porque también hago meditación, también hago trabajo a nivel personal de psicología o trabajo a nivel personal de empoderamiento o mucho trabajo personal de estudio, ¿no? Pero bueno, principalmente, si tuviera que resumirlo, serían esas 4. Alimentación, ejercicio, descanso y suplementación. A nivel de alimentación, trato de hacer una alimentación libre de productos que activen el sistema inmunológico, que son más conocidos como alimentos proinflamatorios, ¿no? Elimino todo aquello que tenga gluten, como son los cereales, como son las harinas refinadas, ¿vale? Que me pueden inflamar y me pueden alterar el sistema inmunológico. Elimino los lácteos, leche, queso, yogur, porque además de ser proinflamatorios, también son prediabéticos. Aquí en Valencia tenemos una nutricionista que se llama Lucía Redondo, que escribió un brevísimo libro de 27 páginas basado en evidencia científica,
en la cual, bueno, pues detalla todos los efectos secundarios a largo plazo que tiene el consumo crónico de lácteos, ¿no? Principalmente de lácteos industriales, ¿no? Porque ojalá todos tuviéramos una vaquita en el césped dentro de casa, la cual come hierba, ¿no? Pero por desgracia esto no es así, ¿no? Pero bueno, y por último elimino los azúcares, ¿vale? Tanto los azúcares, el azúcar blanco, el azúcar moreno, la miel, lo elimino todo, ¿no? Y aparte trato de eliminar también los alimentos que tengan una alta carga glucémica, ¿no? Como pueden ser la patata, como puede ser el arroz, porque aquí en Valencia el consumo de arroz a nivel cultural es muy alto, ¿no? La paella, el puchero, el arroz al horno, hay unos platos que hay casas que aún se sigue comiendo 4 o 5 veces a la semana arroz, ¿no? Y eso tiene una alta carga glucémica, ¿no? Con lo cual, eliminar este tipo de alimentos es básico, ¿no? Y luego el patrón que tú ya sabes que a mí me gusta muchísimo es introducir el ayuno intermitente siempre que se pueda. Si el paciente tiene un buen estado nutricional y además tiene un estado proinflamatorio o está inflamado, es obeso, es diabético, tiene hipertensión, tiene ácido úrico, etcétera, etcétera, el introducir el ayuno intermitente tiene unos beneficios muy, muy grandes. Cabe señalar que hay muchos tipos de ayuno intermitente y que, bueno, hay que ver exactamente qué patrón de ayuno intermitente te puede funcionar a ti bien. Para eso, pues, debes de asesorarte muy bien con una persona que realmente maneje el tema del ayuno intermitente, porque si lo haces mal también puedes tener consecuencias, ¿no? Y también decir que el ayuno intermitente no es para todas las personas. No, por desgracia, no todas las personas pueden soportar el ayuno intermitente. Hay una serie de patrones que no someterse al ayuno intermitente. Por otro lado, el ejercicio, ¿no? La combinación de ejercicio de resistencia junto con ejercicio de fuerza es básico, ¿no? Yo normalmente entreno 4 o 5 días a la semana. De fuerza hago un día a la semana que entreno fuerza y el resto intento trabajar el sistema cardiovascular, ¿no? Como tú sabes, las personas que estamos sometidas a un trasplante tenemos un riesgo aumentado de padecer accidentes cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, ¿no? Pues el hecho de mantener nuestra musculatura a tono, de no caer en la sarcopenia, de mantenernos activos y de no caer en el sedentarismo, hace que alejemos muchísimo el riesgo de sufrir este tipo de patologías y además nos mantenemos independientes conforme nos vamos haciendo mayores, ¿no? Además de que ayuda también el hecho de hacer ejercicio de fuerza y de resistencia, también ayuda a mejorar la calidad del hueso, ¿no? Que por el uso de los corticoides, pues también poco a poco vamos perdiendo, ¿no? Uso de corticoides y edad, ¿no? Ambos juntos, ¿no? Luego el descanso, ¿no? El descanso es súper importante. Dormir 8 horas todas las noches, en un ambiente tranquilo. Dejar las pantallas blancas, ¿no? Las tablets, los móviles, los televisores, los ordenadores, 2 o 3 horas antes, porque la luz blanca, como sabes, rompe la producción de melatonina. Utilizar luces amarillas o naranjas en casa, que la habitación sea una habitación confortable, tranquila, sin ruidos, tratar de cenar un par de horas antes y, bueno, pues en la cama, pues si tenemos pareja, pues tratar de mantener una charla tranquila, no sacar los temas que pueden estresar o que pueden agobiar, o simplemente coger un libro con una luz tenue o un audio con una música tranquila y que, bueno, poco a poco ir cayendo en el sueño de Morfeo, ¿no? Y por último, la suplementación. No puedo recomendar una suplementación básica porque para cada persona es distinta, ¿no? Pero al contrario de lo que aún están diciendo muchos nefrólogos, ¿vale? La suplementación, existen suplementos con evidencia científica contrastada en personas trasplantadas, totalmente seguro. Su uso con dosis correctas son totalmente seguros. Estoy hablando, por ejemplo, de suplementos como el omega 3, estoy hablando de suplementos como la melatonina, magnesio, vitamina B de Barcelona, vitamina D de Dinamarca, cúrcuma, curcumina. Bueno, hay una serie de suplementos
que pese a que aún haya unas ciertas resistencias por algunas, pues por algunas personas, por algunos profesionales de la salud, realmente los beneficios están más que contrastados y se demuestran absolutamente seguros en personas trasplantadas y no interaccionan para nada con los inmunosupresores, para nada. Sí, ahí ahora que mencionabas la suplementación, pues siempre hay muchas dudas acerca de la suplementación, ¿no? De parte de todos los trasplantados, el omega 3, cantidades, ¿no? Yo con la melatonina, ¿no? También creo que muchos nos pasa, ya que una vez trasplantados nos cuesta mucho conciliar el sueño. La melatonina, ¿cuál sería tu recomendación ahí desde tu experiencia? Vale. La melatonina es, para empezar, cabe decir que la melatonina es una sustancia que la produce de forma endorganismo, ¿no? La produce principalmente cuando desaparece la luz. Cuando hay déficit de luz, la pupila lo registra, manda una señal al cerebro y se empieza a segregar melatonina, ¿no? La melatonina, aparte de ayudarnos a conciliar el sueño, a nivel renal tiene efectos muy positivos porque reduce el estrés oxidativo, reduce la producción de especies reactivas del oxígeno, reduce la inflamación, reduce la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema que cuando se deteriora, cuando se activa, pues puede dar hipertensión. Pues la melatonina lo calma. Y muchos otros beneficios que tiene la melatonina, ¿no? Y a nivel sistémico, lo que hace la melatonina es parar el cerebro para darle toda la energía al sistema inmunológico para que nos repare durante toda la noche, ¿no? Ayuda a que el cerebro entre en fase no REM, que es la fase de sueño profundo, para que durante esas horas nuestro sistema inmunológico tenga permiso para que cuando nos levantemos por la mañana todo el desgaste que hemos tenido del día anterior esté reparado y nos despertemos con energía, ¿vale? Habitualmente 1 y 2 miligramos antes de dormir, ¿vale? 20 minutos antes de irte a la cama, aparte de hacer una buena higiene del sueño, pues se puede acompañar de 1 o 2 miligramos perfectamente. Sí, sí que es verdad, como tú has dicho, Marisol, que a las personas que estamos trasplantadas nos cuesta más conciliar el sueño, ¿no? Generamos más cortisol, además la mayoría de nosotros tenemos resistencia al cortisol y todos los que vivimos en Occidente vivimos estresados, vivimos en un correr y venir durante todo el día, entonces cuando llega la noche tenemos un montón de problemas, ¿no? Entonces cuando llega la noche a veces es difícil conciliar el sueño, ¿no? Si con la melatonina no fuera suficiente, existen otras alternativas que te pueden ayudar a conciliar el sueño, como por ejemplo puede ser la GABA. La GABA es el ácido gamma-aminobutírico, ¿vale? Que es producido por las bacterias del intestino. Como sabes, muchos de nosotros también tenemos problemas a nivel intestinal, disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal, etcétera, etcétera, debido a la toma de inmunosupresores y a muchos otros factores, ¿vale? Bueno, pues suplementar con este suplemento. Y simplemente añadir un suplemento que a mí me encanta mucho, que es totalmente inocuo, es el aceite de cannabis, el CBD. El CBD, ya no solo para tomarlo durante la noche o antes de dormir junto con la melatonina, que se puede tomar sin ningún problema, tú te lo puedes tomar durante todo el día y así cuando llegue la noche, tus niveles de cortisol no han llegado a ser tan altos. Si con eso incluso además no tienes suficiente, puedes utilizar a lo largo del día plantas adaptógenas como pueden ser la ashwagandha o la rodiola, que te van a mantener en calma, con el cerebro despejado, pero te van a mantener en calma y probablemente cuando llegue la noche ese pico de cortisol ya ha bajado y la producción de melatonina endógena es mucho más favorable que de la otra manera. Ya tomamos nota aquí de lo que tendremos que empezar a buscar para tener una suplementación adecuada. Y también mencionabas la cúrcuma y la curcumina. ¿Estas las puedes integrar a tu dieta en los alimentos? Por ejemplo, pensaba en la leche dorada o este tipo de cosas que hay, o cómo es que la consumes. Por supuesto.
Por supuestísimo que puedes introducirlo, no es que puedes, sino que debes introducirlo en la alimentación diaria. Aquí en España, pues la cúrcuma a nivel cultural no se suele utilizar demasiado, ¿no? No se suele utilizar, como tú has dicho, la leche dorada. Yo normalmente, pues la cúrcuma, el curry, pues suelo utilizarlo aquí en España más en carnes. Pero bueno, en YouTube puedes encontrar un montón de recetas en cúrcuma. Pero déjame que te diga una cosa, Marisol. Los pacientes renales, una de las patologías que tenemos de base es la inflamación de bajo grado. Para eso yo uno de los suplementos que suelo recomendar, aparte del omega 3, es la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma tiene un problema, ¿vale? La cúrcuma se absorbe muy mal a nivel intestinal. Por eso en la mayoría de suplementos viene acompañada por pimienta negra, ya que la pimienta negra mejora alrededor de un 20-25% la absorción intestinal. Pero hay algo mejor. También, bueno, otra cosa que cabe decir es que, por ejemplo, los suplementos que trabajamos nosotros, los más básicos de cúrcuma, viene ya la curcumina, ¿no? Han extraído el principio activo de la cúrcuma, lo digo para que la gente no confunda cúrcuma en las comidas con suplementos de cúrcuma, no tienen nada que ver. Un comprimido, por ejemplo, de los que nosotros podemos utilizar equivale a 3 tarros de los que tú puedes comprar en un supermercado, ¿vale? Con lo cual, y además vienen la mayoría con pimienta negra, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no tiene nada que ver. Está muy bien que lo utilices en la alimentación, la base hay que hacerla al 100% y hay que hacerla muy bien hecha, pero no confundas el hecho de que estás tomando un suplemento, de que estás tomando cúrcuma en la comida con no tomar un suplemento, porque no tienen nada que ver. Y hay otra formulación muchísimo mejor, y es la cúrcuma liposomada. Es una cúrcuma que viene con una envoltura de grasa, ¿vale? Esta cúrcuma liposomada se ha demostrado que tiene una absorción de hasta un 1500% mayor a nivel intestinal, con lo cual, a poco que tomes, te están garantizando que va a pasar a sangre y que va a tener efecto en los tejidos, Diana. Perfecto, Juan José, ya también nos lo apuntamos aquí. Ya empezaron las preguntas, entonces te voy a ir pasando, las voy a ir alternando con las que tengo aquí. Y vale. Bueno, tienes muchas felicitaciones, ya luego las veremos, Gloria, Blanca, etcétera. Dice Mauricio, saludos desde Costa Rica. Me gustaría saber qué tan conveniente es el consumo de proteína de suero de leche cercano al 90% con una frecuencia de 1 vez por semana. Me gusta mucho hacer ejercicio. Vale, bueno, Mauricio, el tema de la proteína, primero, vamos a desmitificar un poco el tema de la proteína en trasplantados renales. La proteína es necesaria. Vuelvo a repetir, la proteína es necesaria. 2, la proteína no es mala para el riñón, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Obviamente hay que tener unos límites, ¿no? Habitualmente para trasplantados renales, según la Fundación Americana del Riñón, ¿no? La Kidney Foundation, la American Kidney Foundation, suele recomendar alrededor, mira, esta es una, para aquellos que estáis buscando fuentes fiables, esta es una muy buena fuente. Me encanta todo lo que publica la American Kidney Foundation. Podéis entrar en su página web, que además se puede traducir perfectamente al español si no manejas bien el inglés, y tiene información actualizada muy buena, ¿vale? Es una muy buena. Suelen recomendar en personas trasplantadas entre 1 gramo y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Diaria. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, peso 65 kilos. Aproximadamente yo debería de ingerir 70 gramos de proteína al día. ¿Qué ocurre? La gente se cree que 70 gramos de proteína son 70 gramos de carne. Y esto no funciona así. O 70 gramos de huevo. No funciona así. Estamos hablando de que para tú obtener 70 gramos de proteína al día, necesitas comer aproximadamente 2 huevos y 250 gramos, por ejemplo, de salmón al día para poder obtener esos 70 gramos de proteína, ¿vale? Con lo cual, la base hay que hacerla, los 70 gramos de proteína, ¿vale? Los 1 o 1,2 gramos de proteína por kilo de peso al día, ¿vale? Y bueno, respondiéndole a Mauricio, como he dicho anteriormente, yo no soy muy,
no me gusta la proteína de la leche, ¿vale? Porque la proteína de la leche tiene una parte que es inflamatoria, ¿vale? Existen proteínas, aminoácidos, Mauricio, de mejor calidad que la proteína en suero de leche, ¿vale? La proteína en suero de leche sigue dando, por ejemplo, a aquellas personas muy sensibles como a nivel intestinal, como pueden ser personas con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa, con enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera, le siguen dando reacciones inmunológicas, ¿vale? Con lo cual, mi opinión es que si puedes cambiar a por unos aminoácidos que no provengan de la proteína del suero de leche, muchísimo mejor, porque los va a absorber mucho mejor tu intestino y además te estás garantizando que no vas a tener reacciones inflamatorias ni inmunológicas. Qué bueno que mencionas los aminoácidos, porque yo los he oído mencionar mucho, pero no me queda claro dónde los encuentro, cómo los busco, porque todo el tiempo vemos en la suplementación proteína de suero de leche, pero ¿cómo llegamos a esto que mencionas, que es un producto de mejor calidad? Allí abajo, allí en América, en América Latina, lo tenéis mucho mejor que aquí en España, ¿no? Existen unos aminoácidos que se conocen como aminoácidos alfa-cetoanálogos, que lo habrás oído, ¿vale? Los aminoácidos alfa-cetoanálogos son unos aminoácidos a los cuales se le ha quitado una porción de fósforo, ¿no? Con lo cual son muy, muy, muy bajos en fósforo y son energía sin prácticamente forzar el riñón, ¿no? Allí se pueden hacer por compra libre, aquí en España necesitas receta médica y visado de inspección, con lo cual aquí una persona de la calle no lo puede obtener a menos que pase por estos dos procesos. Y aquí no son populares. Yo sé que allí abajo sí que son populares, pero aquí no lo son, no sé por qué. Yo he leído los estudios, los resultados son aplastantes, son buenísimos, no tienen efectos secundarios y tienen unos beneficios increíbles demostrados. Pero bueno, aquí en España no se utilizan, es lo que hay. Por eso, si podéis, no sé en qué precio están comparado a otro tipo de aminoácidos, pero bueno, si los podéis comprar, yo os los recomiendo primero estos, ¿no? Y luego nosotros trabajamos con una fórmula que es G de Gerona, F de Francia, S de Sevilla, ¿vale? GFS. GFS es una fórmula de aminoácidos muy, muy, muy depurada que te está garantizando que no te va a hacer ningún tipo de reacción inmune y funciona muy, muy, muy bien. Perfecto. No voy a decir marcas, esto es un producto, GFS es un producto. Una de las cosas también constantes como trasplantados son los efectos secundarios que ya mencionaban de los inmunosupresores. Entonces, aquí te quiero preguntar, como trasplantado, aparte de tomar inmunosupresores, ¿podemos hacer algo más para prevenir el rechazo crónico del órgano y prolongar su vida? Vale. Hay dos preguntas, ¿no? Veo yo dos preguntas. Por un lado, ¿cómo prevenir los efectos secundarios de los inmunosupresores? Y ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar, para evitar o retrasar lo máximo que podamos el rechazo, ¿no? del injerto, ¿no? Los principales efectos secundarios de los inmunosupresores son la toxicidad, ¿vale? Sobre todo toxicidad a nivel renal y debido a que producen inmunosupresión, aumenta el riesgo de sufrir infecciones y también, bueno, hay una serie de efectos secundarios, como puede ser en este caso que se produce un aumento del colesterol, un aumento del colesterol total, una bajada del mal llamado colesterol bueno, que es el HDL, una subida del colesterol mal llamado colesterol malo, que es el LDL, y un aumento también de los triglicéridos, con lo cual nos está aumentando el riesgo cardiovascular, ¿no? Con lo cual, fijaros todo lo que podemos hacer. Podemos hacer un montonazo de cosas para tratar de prevenir los efectos secundarios, ¿no? Si queremos disminuir, por ejemplo, pues los niveles de colesterol y reducir el riesgo cardiovascular, mantenerse en nuestro peso es básico.
Realizar una alimentación como la que he dicho al principio, sin alimentos inflamatorios, eliminando gluten, eliminando lácteos, eliminando azúcares, ¿vale? Hacer ejercicio de forma regular y combinar con ejercicio de fuerza. Y luego lo podemos acompañar con suplementos que disminuyen el riesgo cardiovascular, como puede ser el resveratrol, como puede ser el omega 3, como puede ser la cúrcuma o como es la melatonina, ¿vale? Eso a nivel muy básico. Luego, para reducir el número de infecciones, ¿vale? Si las infecciones son de orina, lo primero que tenemos que saber es que los patógenos que colonizan la orina viven en nuestro intestino, con lo cual tendremos que mejorar la salud de nuestro intestino, ¿vale? No voy a hacer ahora porque el eje intestino-riñón nos podría dar para 5 horas hablando, ¿vale? Pero habría que mejorar el estado de la microbiota intestinal, eliminarla o disminuir la disbiosis. Habría que tratar la permeabilidad intestinal, habría que mejorar el tránsito intestinal, habría que mejorar la ingesta de fibra, habría que mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Y habría que eliminar el estreñimiento, eso a nivel básico, ¿no? Una vez hecho esto, los patógenos ya no pueden vivir en el intestino, pero por si acaso seguimos aún teniendo infecciones de orina, lo podemos acompañar con manosa, que es un azúcar que hace que las bacterias no se puedan pegar a las paredes de la vejiga, vitamina C, aunque depende del paciente renal, porque hay pacientes que debido a la toma de vitamina C pueden crear cristales de oxalato y crear piedras a nivel renal, litiasis renal, con lo cual la vitamina C no es para todos los pacientes renales, ¿vale? Sobre todo si ya han tenido antecedentes de litiasis, ¿vale? Y el arándano rojo, tanto comido como en extracto, ¿no? Lo que te decía antes, lo mismo de la cúrcuma, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un extracto de arándano rojo que lleva el principio activo del arándano rojo, que es el Cranactin, que cada pastilla de este suplemento, cada comprimido, equivale a 800 gramos de arándanos comidos, ¿vale? Es imposible que tú te comas 800 gramos todos los días. Con lo cual, sí, está muy bien que te tomes tus 100 gramos, tus 50 gramos, lo que te quepa de arándano rojo. Pero si tienes infecciones de orina, lo mejor es que lo acompañes con un extracto o con un jugo de arándano rojo. Perfecto, y arándanos para todos. Se me había olvidado una cosa, sí, perdona. Había respondido a una parte de la pregunta, ¿no? La otra parte, ¿vale? Una cosa que también podemos hacer, ¿vale? Porque al estar inmunosuprimidos también tenemos más riesgo de padecer infecciones víricas, ¿vale? Virus Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, etcétera. El problema virus, además, son virus que si tú los dejas campar a sus anchas durante muchos años, te pueden producir un cáncer, ¿no? Porque son virus oncogénicos, ¿no? Son los típicos virus del linfoma no Hodgkin, que es muy habitual en personas trasplantadas, o de un cáncer de vejiga, que también es muy habitual, ¿no? Con lo cual, tratar de disminuir la carga viral, ¿vale? De este tipo de virus, bueno, pues va a hacer que el riesgo de infección disminuya mucho, ¿no? Todo lo que os he dicho antes ya cuenta para disminuir la carga viral, ¿no? Comer bien, hacer deporte, dormir bien por la noche, pero hay un suplemento que funciona muy bien y es la ozonoterapia. El ozono lo que hace es desestabilizar las paredes de los virus, ¿vale? Y directamente los desactiva, con lo cual la carga viral disminuye. Yo siempre recomiendo a mis pacientes trasplantados que una vez al año hagan una suplementación con ozonoterapia durante 3-4 meses al año para tratar de disminuir esa carga viral y alejar el riesgo, ¿no? de sufrir esas infecciones. Y por último, y ya terminando, es cómo podemos evitar la toxicidad por inmunosupresores. Bien, los inmunosupresores a nivel renal, ¿vale?, pueden generar rechazo porque son tóxicos y porque lo que hacen es producir una vasoconstricción, es decir, un cierre de las arterias y de las venas que hay en el riñón, con lo cual hay un menor aporte de sangre, hay un menor aporte de oxígeno y se produce un daño renal, ¿no? Existe una sustancia que produce nuestro organismo que hace el efecto contrario, ¿no?, que es vasodilatador, que es el óxido nítrico.
¿vale? El óxido nítrico es un vasodilatador, con lo cual previene y trata los efectos secundarios de la toxicidad por inmunosupresores. ¿Qué suplementos son los precursores del óxido nítrico? La L-arginina y la citrulina malato. Combinados durante un mes o 2 meses al año, hace que las arterias y las venas de tus riñones se vuelvan a abrir y reviertes el daño producido por los inmunosupresores. Estas dos últimas, bueno, yo no las había escuchado, la verdad es la primera vez que las escucho nombrar. ¿Estas son de venta libre o tienes que ir con un terapeuta para que te las... No, es de venta libre. La L-arginina y la citrulina malato lo puedes encontrar a través de internet o estoy seguro que allí a través de cualquier tienda, herbolario, no sé. Seguro. Perfecto. Nos dice el señor Pichardo, este es un mensaje largo, nos va a tapar, pero siempre es lindo leerlo. Dice, gracias Juanjo por compartir tu experiencia de vida. Estoy seguro que esta plática dejará mucha información valiosa a los pacientes, pero además un ejemplo a seguir. Me quedo con estos 4 pilares que marcas: alimentación, ejercicio, descanso y suplementación, eliminar las altas cargas glucémicas. Alfa-cetonálogos de aminoácidos. En México tenemos experiencia muy buena en este medicamento con un programa de contención de la enfermedad renal. Se utiliza con una dieta baja en proteínas. Ahí yo tengo la duda, gracias señor Pichardo por su comentario, porque sí, los alfa-cetoanálogos son como muy conocidos en México en la parte donde están en prediálisis, pero es la primera vez que escucho que se recomienden ya trasplantados. Entonces es bien importante tener este dato. El problema de la medicina es que suele ser muy cuadriculada, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello, no? Hay estudios, ¿vale? Para sacar un medicamento, un fármaco, las farmacéuticas, ¿vale? La industria farmacéutica lo que hace es que la encara a un público, ¿vale? Y muestra que es fiable y es seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que toda investigación requiere detrás una inversión muy fuerte, requiere de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, realmente sí que es verdad que los estudios que hay hoy en día son en gente en prediálisis o en estadios 3, 4, incluso 5 de enfermedad renal crónica. Pero de lógica aplastante, te puede caber que si funcionan este tipo de personas para mejorar la calidad del músculo y no aumentar los niveles de fósforo, en personas trasplantadas tiene que funcionar sí o sí. Y sin riesgo, además, porque estas personas eliminan el fósforo sin problemas, ¿vale? Ahora mismo sí que es verdad que creo que no hay estudios, ¿vale? Con personas trasplantadas, pero que no hay problemas. Otra cosa de las que mencionabas era acerca de la vitamina D y quiero retomar este tema porque, bueno, yo veo el buen color que traes, ¿no? De verano español, pero también es como un riesgo o algo que nos preguntamos mucho los trasplantados, ¿no? Una vez que empiezas la inmunosupresión, una de las cosas que te dicen es, bajo ninguna circunstancia tomar el sol sin protección. Entonces, desde tu experiencia ahí, ¿cómo ha sido esta relación con el tema del sol, los filtros y la vitamina D? Bueno, esto es un mito que también hay que romper. Yo pasé por esa misma fase, ¿no? Cuando al principio me trasplantaron, yo iba a la playa a primera hora de la mañana, media hora, a última hora de la tarde, media hora, y con una pantalla de protección total, ¿no? Una crema de protección total del factor 50 para que no me quemara, ¿no? Bueno. Luego, poco a poco, fui desgranando, fui investigando y fui leyendo y me di cuenta que realmente los médicos estaban equivocados en ese tipo de estudios, ¿no? Porque la relación no estaban haciéndola bien, ¿no? Hoy en día ya hay estudios que parecen que empiezan a hacer la relación bien, pero la relación no es tomas inmunosupresores y debido a la toma de inmunosupresores te puedes quemar más y estás más expuesto al cáncer de piel, ¿no? Al melanoma, por ejemplo, ¿no? La relación que hay que cambiar es
tomo inmunosupresores, estoy inmunosuprimido, tengo mayor riesgo de que aumenten ciertos virus y estos virus me van a provocar melanoma, ¿vale? Sí que es verdad que el riesgo de melanoma se puede asociar al sol, pero no al sol en sí, sino a la toma de sol sin sentido común, a quemarse. Es decir, yo soy una persona que tomo el sol durante todo el año, ¿no? La piel al final es como un músculo, ¿no? No puedes entrenarla a los 15 días de vacaciones de verano, ¿no? ¿Cómo estaría Marisol si durante todo el año no hiciera ejercicio y durante los 15 días de agosto, que aquí nos dan las vacaciones, hiciera ejercicio? El segundo día estás muerta, tienes unas agujetas terribles, no quieres hacer nada. Pues a la piel le pasa lo mismo. Entrenarla durante todo el año. Exponerla en invierno, en primavera, en otoño, en verano. Eso sí, en verano hay que tener un poquito de sentido común, un poquito más de sentido común. Yo, por ejemplo, me expongo 2-3 horas por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 5 a 8, por ejemplo. Y no me quemo. ¿Por qué? Porque he entrenado la piel durante todo el año. Hay pieles que tienen la suerte de ser un poquito más morenitas que la mía, porque yo soy rubio, ojos azules, tengo digamos, unas características más del norte de Europa, ¿no? Pero hay gente que tiene unas características más latinas, ¿no? Y soporta mucho mejor el sol. Bueno, pues esta persona igual se puede exponer más. Y luego están ya los nórdicos, ¿no? De los noruegos aquí en Europa o los suecos, ¿no? Que esos bajan aquí a España y es que no se hacen morenos porque no pueden tomar el sol, se queman directamente. Bueno, pues tú tienes que saber qué tipo de piel tienes que ser consciente y ponerte exponerte al sol en el grado en el que tu piel lo permita, porque no todas las pieles permiten una exposición de 2 horas, ni siquiera de 1. Hay pieles que ni siquiera de 0. Pues si te ha tocado esa, pues lo siento mucho, te ha tocado esa, te toca suplementar de todo vitamina D porque no vas a producir y punto pelota, ¿no? Pero es así. Pero insisto, el hecho de tomar el sol no crea cáncer. El hecho de tomar el sol con sentido común es algo que debemos de hacer todas las personas trasplantadas porque es muy saludable y ayuda, porque los rayos del sol, cuando contactan con el colesterol que tenemos en la piel, se transforma en una vitamina D primitiva que luego tiene que pasar por el hígado, tiene que pasar por el riñón para transformarse en la vitamina D definitiva, la 1,25 hidroxivitamina D, que es la que realmente tiene efecto en los tejidos diana, ¿no? Y para eso necesitamos el sol. Y es una vitamina importantísima a nivel inmunológico. Nos va a reducir el riesgo de sufrir infecciones, nos va a reducir el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, nos va a reducir la hipertensión, nos va a reducir la probabilidad de sufrir diabetes. Tiene un montón de aplicaciones, es muy básica y hay que mantener muy, muy bien los niveles. Perfecto, me encanta que estamos desmitificando. Jovita pregunta si se puede tomar la suplementación indefinidamente como omega 3 o probióticos. Vale, como profesional no tiene sentido tomarlo de forma indefinida, ¿vale? La suplementación se da para algo, ¿vale? No es me voy a leer Volario o me voy a la tienda donde venden este tipo de productos, me compro 5 y estos los tomo siempre. No, esto no funciona así. Hay que tener un objetivo, ¿no? Sin objetivo no funciona. Y luego, una vez hayamos trazado el objetivo, hay diferentes estrategias, ¿no? Es una tontería, ¿no? Me explico, Jovita. Si tú, por ejemplo, quieres reducir ya lo diré, el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares a través de la toma del omega 3, estate, por ejemplo, 3 meses, 4 meses suplementándote con entre 1,5 y 3 gramos de omega 3 al día, ¿vale? Y luego puedes cambiarlo por una cúrcuma, porque tiene un efecto distinto, ¿vale? Y estará reforzando otras partes del sistema cardiovascular, ¿vale? Y luego lo cambias y te estás 3 meses suplementándote con resveratrol, que también es muy bueno. Y lo puedes cambiar meses con quercitina, ¿no? Son diferentes formas de abordar el problema, diferentes caminos, ¿no?
que te van a conducir al mismo lugar, pero creo que utilizar siempre una misma vía desde el punto de vista terapéutico no tiene sentido, porque además, y esto ocurre, yo me lo encuentro muchísimas veces, la mayoría y muchísimas personas trasplantadas y la mayoría de personas que toman omega 3, el problema que tienen es que no digieren el omega 3. El omega 3 es una grasa, sí, el omega 3 es una grasa. Tú necesitas, para poder digerir el omega 3, necesitas que tu páncreas segregue unas sustancias que son las enzimas pancreáticas, entre ellas una que se llama lipasa, ¿vale? Que lo que hace es degradar la grasa para que tu intestino sea capaz de absorber por los cachitos pequeñitos de grasa, ¿vale? Y pasarlos a la sangre. Los inmunosupresores de por sí ya dañan el páncreas, dañan las células beta pancreáticas y disminuye la producción de enzimas pancreáticas al mismo tiempo que disminuye la producción de insulina. Por eso hay muchos diabéticos de nuevo después del trasplante, ¿vale? Pero bueno, ciñéndonos a eso, hay mucha gente que no lo sabe y ahora os voy a decir una prueba, ¿vale? Para que lo veáis. Cuando vayas al baño a hacer de vientre, fíjate y si tus cacas flotan o se hunden. Si tus cacas flotan, significa que tus cacas son aceitosas. Significa que tú no estás metabolizando bien la grasa, ¿vale? A esto se le llama esteatorrea, ¿vale? Si tienes esteatorrea, ya puedes tomar 1 litro de omega 3 al día que no lo vas a aprovechar a menos que lo acompañes de enzimas digestivas, que también las venden en forma de suplemento, ¿vale? Pero no tiene sentido, Jovita, tomar siempre el mismo suplemento porque nosotros los terapeutas, ¿vale? Los que estudiamos, los que aplicamos todos los días este tipo de terapias, trabajamos por objetivos terapéuticos. Y para obtener un objetivo terapéutico tenemos un montón de herramientas. Entonces, vamos combinando las herramientas para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Es como si, por ejemplo, para yo llegar a correr los 100 metros por debajo de 20 segundos, que eso no lo voy a hacer en mi vida, pero me acabo de tirar un queda, hiciera todos los días el mismo entrenamiento. Claro, obviamente el entrenador, el preparador físico que me viera me diría, Juanjo, no estás bien de la cabeza. Si tú realmente quieres obtener ese resultado, vas a tener que combinar ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia, técnica de carrera, etcétera, etcétera, y con eso es probable o te estás garantizando que puedas llegar un poquito más a correr los 100 metros por debajo de 20 segundos. Ya veremos si llego o si no llego, pero no tiene sentido utilizar una única estrategia terapéutica, hay que utilizar otras, y lo mismo ocurre con los probióticos. Jovita, muchas gracias. Claro, sí. Un inciso a Jovita, perdona. Los probióticos, ¿vale? Muchas veces la gente se toma probióticos porque me tomo probióticos. Los probióticos asientan en el intestino cuando el terreno del intestino está preparado. Si tú no tienes un intestino preparado para recibir a las bacterias beneficiosas, directamente las vas a tirar. Estás tomando probiótico y lo estás tirando. Con lo cual, si tienes realmente problemas de intestino de verdad, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etcétera, etcétera, no digo que no tomes probiótico, vas a tener que utilizar otras estrategias combinadas al probiótico, ¿vale? Para tratar de que esos probióticos asienten en el terreno, porque ahora mismo ese terreno no está hecho para ese tipo de bacterias, ese terreno está hecho para bacterias patógenas. Se me ocurren varias preguntas a raíz de esto que menciona Jovita, que me parece que ha sido toda una revelación para, no sé si para muchos, pero por lo menos para mí, en cuanto a la constancia, porque, bueno, allá tienen la facilidad de tener terapeutas. Aquí no necesariamente tenemos terapeutas formados, pero creo que una gran herramienta que puede funcionar, sobre todo para cuando vamos haciendo camino en conocer nuestro cuerpo, es observar, la observación, ¿no? Esto que tú nos revelabas acerca de observar cómo están nuestras heces, pues es una gran forma de empezar a hacerlo. ¿Cómo preparamos nuestro intestino o cómo podemos, en qué cosas nos tenemos que fijar para saber si nuestro cuerpo ya se acostumbró al omega, si toca que cambiar de suplementación? ¿Qué nos recomendarías ahí, Juan José? Sí, a ver, lo primero, respecto al comentario que has dicho al inicio,
lo puedo decir abiertamente, yo me considero un friki, ¿no? Me considero un friki del conocimiento de la PNI renal, de todo lo que tenga que ver con riñón. Y soy un friki cuando hablo de mí mismo no hablo desde el ego, ¿no? De mi autoexploración, ¿no? Es decir, te lo puede decir mi mujer y nos partiríamos de la risa un rato los tres, pero yo me levanto por la mañana, me voy a orinar, veo cómo es la orina, veo qué color tiene, veo cómo huele. No la llego a saborear, pero algún día es probable. No, fuera bromas, ¿no? Pero veo realmente cómo sale la orina, ¿no? Voy al baño a hacer caca, veo cómo sale, veo cómo me levanto, veo cómo me noto las articulaciones. Yo soy un friki, me levanto por la mañana y yo ya sé cómo voy a tener el día. Y si yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y veo que tengo, pues, ostras, la orina me empieza a molestar, la orina empieza a hacer un olor que no debe, la orina empieza a salir turbia. Directamente, antes de empezar a tener síntomas, cojo un extracto de arándano, me lo tomo durante una semana, el olor desaparece y he evitado el riesgo. ¿Vale? Y luego, la pregunta que me hacías, perdona que se me ha ido de la cabeza, Marisol, era... Eso, ¿cómo observamos cuando ya tenemos que cambiar de suplementación? ¿No? Vale. Nosotros en clínica trabajamos con analíticas, ¿vale? Hay valores que son perfectamente medibles, ¿no? Como el tema del colesterol, bueno, el HDL, el LDL, el VLDL, el ApoE10, ¿no? Hay valores que son muy, 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 muy medibles. Nosotros trabajamos también con mineralogramas de cabello, ¿no? Que nos sirven para ver la cantidad de metales pesados y de contaminación que tienen las personas. También utilizamos análisis de microbiota de caca muy completos, ¿vale? Muy, muy completos. Bueno, que te dan una información que ni en 1000 años se puede obtener si no se hace esa analítica, ¿no? Nosotros somos profesionales, ¿vale? Y trabajamos siempre desde la evidencia científica. Como digo yo siempre, yo no puedo ir a hablar con un médico y contradecir aquello que él me dice si yo no tengo pruebas de lo que estoy diciendo. No es como si yo fuera un médico y le dijera, me siento mal. El médico se va a quedar mirándome como, te sientes mal, pero ¿por dónde te sientes mal? ¿A qué te refieres con te sientes mal? No. Pero si tú vas y dices, mira, es que tengo un hematocrito de 30. Vale, ahora ya sé por qué te sientes mal, porque tienes una anemia, ¿no? O mira, calprotectina la tengo por las nubes. Vale, es que tú tienes inflamación intestinal, vamos a tratarla, ¿no? Una cosa son los signos que nosotros podemos notar, ¿vale? Pero luego siempre tenemos que refrendarlos con pruebas diagnósticas, ¿no? Si no trabajamos con pruebas diagnósticas, realmente la información se queda a medias porque todo es una sospecha, ¿no? Y con sospecha realmente no se puede trabajar en medicina y no se puede trabajar de cara a tener una categoría, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un estándar bueno. No se puede. Tienes que trabajar con evidencia, tienes que trabajar con analíticas, tienes que trabajar con, pues eso, con pruebas reales para no solo que el paciente se sienta bien, sino mire, señor Pepito, usted tenía unos niveles de colesterol de 300 y debido a que ha tomado estos suplementos, ha cambiado su alimentación, su estilo de vida, ahora lo tiene en 190. Enhorabuena. Así es como funcionamos nosotros, ¿no? ¿Cómo identifico yo un nivel de colesterol alto? No puedo. Me lo puedo oler. Puedo olerlo por la sintomatología que tiene el paciente, pero yo no sé si ese nivel y por la historia clínica, ¿no? Por la anamnesis, yo no sé si ese un nivel de colesterol de 220, de 250 o de 450. Yo necesito saberlo porque necesito trabajar con evidencia científica, ¿no? Es como si yo le doy un suplemento a un paciente y al día sí, porque como te he dicho antes, ¿no? Un paciente que viene y me dice, me siento mal. Y al día siguiente me llamas un nefrólogo y me dice, oye, ¿por qué le has dado este suplemento? Porque el paciente vino que se sentía mal. Yo no puedo trabajar así, eso no es ser profesional. Necesito trabajar con evidencia científica. Así que es verdad que hay unos síntomas, ¿no? Que te pueden dar una señal de alerta, ¿vale? Pero luego hay que identificar de dónde viene la alerta, ¿no? Como puede ser el olor de la orina, como puede ser el color de la orina, como puede ser la turbidez de la orina,
como pueden ser las diarreas, como puede ser que las cacas floten, como pueden ser el estreñimiento, como puede ser el no dormir por la noche. Hay un montón de signos que nos pueden indicar, como puede ser el vientre hinchado, ¿no? Aquí en España, no sé si en México también lo llamáis la panza cervecera, ¿no? Hay muchos que incluso se enorgullecen de eso porque les ha costado un montón de tiempo de criar esa barriga. Bueno, pues esa barriga, ahí hay un caldo de cultivo increíble y te puede dar problemas mañana mismo, ¿no? Eso significa inflamación intestinal, ¿no? Y eso es común en todas las personas que están trasplantadas. ¿Por qué? Porque los inmunosupresores de por sí ya dan este tipo de sintomatología porque son tóxicos a nivel intestinal, es lo que hay. Pues ya llegamos a la hora, Juanjo, pero siempre hablar contigo es apasionante. Yo podría seguirme aquí otra hora más, pero una de las cosas que decías ahora es como esta mezcla de ver las analíticas más la observación son los que te pueden acercar a resultados pues mucho más exitosos, ¿no? En las cosas que se recomiendan. Claro. Claro, Marisol, es como, ahora yo me pongo en el lado contrario, ¿no? Es como si yo fuera un médico y le dijera, me duele aquí en el injerto, y mirándome así me dijera, Juanjo, a ti lo que te pasa, no sé, es que estás teniendo un rechazo crónico. Yo le diría, y te voy a medicar para esto. Digo, no me vas a medicar porque hay que confirmar primero que hay un rechazo crónico en las cosas pertinentes, ¿no? Hay que hacerlo bien hecho. Si no, yo no me fío de ese médico, no me fío de ese profesional. Sí, y luego el injerto también al principio cuando nos duele, pues creemos que estamos en rechazo, entramos en pánico, ¿no? Ya poco a poco vas entendiendo tu cuerpo. La gestión emocional en nosotros es algo que es absolutamente necesario y es rotundamente difícil, ¿no? Por un lado, cuando nos terminan de trasplantar, cualquier cosa, tú lo sabes, que nos pase en el organismo, miramos el riñón. Que nos duele el dedo pequeño de la mano izquierda, nos vamos a ver el riñón. Ay, ¿será el riñón? Me duele el párpado izquierdo, me voy a ver el riñón. Siempre estamos así. Y ya si nos molesta el riñón, porque ese día el riñón ha tenido un mal día, pero que no pasa nada, ¿vale? Pues nos preocupamos 3 veces más, ¿no? Nos genera mucho estrés las visitas médicas, ¿no? Nos genera mucho estrés saber los resultados, ¿no? Nos genera mucho estrés también conocer casos no exitosos de personas que han sido trasplantadas, ¿no? Que han rechazado muy pronto, que no les ha funcionado del primer día o que han tenido efectos secundarios deficitarios. Todo esto mejora a lo largo de los años con apoyo psicológico, con meditación, con suplementación, etcétera, etcétera. Y mucha gente que me ve a mí, se cree que yo no tengo estrés, que yo no paso estrés. Además, como trabajo con enfermos renales y a mí me cuentan, pues, todas, dependiendo cada uno del proceso que esté pasando en ese momento, si está rechazando, si está a punto de entrar en diálisis debido a una enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. A mí me pesa. Yo soy sincero, ¿no? El otro día hablando con una paciente de aquí de España, que ella además es psicóloga especialista en EMDR ocular. Ella lleva 32 años trasplantada, o sea, una burrada, ¿no? Ella me comentaba, que yo no lo sabía, es una estadística que yo no sabía, que el gremio que mayor porcentaje tiene de suicidios es el gremio médico. No lo sabía, ¿eh? Y soy consciente de ello ahora, ¿eh? Soy consciente de ello porque realmente se tienen que enfrentar a situaciones muy duras y realmente ellos quisieran salvarlo todos, pero realmente no pueden. Tienes unas herramientas que son las que son y punto, ¿no? Por eso digo que a mí también me cuesta, ¿eh? Esto no es como siempre ocurre, ¿no? Las redes sociales y las entrevistas dan una imagen irreal de lo que realmente es este trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Pues yo ahora he pasado 2 días muy, muy buenos, ¿no? Que
Ayer a las 5 de la mañana me desperté con una energía increíble y me fui a correr 8 kilómetros porque estaba súper contento porque habían trasplantado a 2 de mis pacientes y estaba súper contento porque encima una me había enviado la foto de la primera orina, tú imagínate, ¿no? De la bolsa esa llena de orina, la primera orina después del trasplante, y eso, bueno, te da una energía, pero luego tienes los otros, ¿no? Las personas que ven que su riñón cada vez va funcionando menos, estén trasplantadas o no, tú les tienes que hacer el acompañamiento. Personas que están en diálisis y no aceptan que están en diálisis, que te llaman por teléfono porque quieren salir de diálisis, ¿no? Yo si quieres te ayudo a aceptar la diálisis. Yo no he sacado nunca a nadie de la diálisis, no tengo ese poder. Creo que ni siquiera Dios lo tiene, ese poder, ¿no? No existe ese poder, ¿no? O personas que empiezan a tener un rechazo crónico, empiezan a tener problemas en el trasplante, ¿no? Entonces es cuando yo hago el acompañamiento, ¿no? Y esto te aseguro, Marisol, que para nada es fácil. Y, por otro lado, está la ansiedad de la persona terminada de trasplantar, pero luego está la ansiedad de la persona que lleva muchos años trasplantado, ¿no? Es decir, yo cada vez voy cumpliendo años y voy viendo que mi trasplante funciona bien, pero yo sé que la vida media de un trasplante son 12 años, aproximadamente, 12, 13 años. Yo cada vez me voy alejando más de esa media. Yo veo el final, ¿no? Es como, el otro día lo hablaba justamente con mi padre, ¿no? Mi padre ahora mismo tiene 70 años y yo le decía, papá, debes de estar jodido porque sabes que te queda poco. Y me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, porque yo sé que cada vez me queda menos del trasplante. Y es jodido y tienes que llorarlo. Yo lo lloro, yo lloro muchísimo. He sido el más llorón que hay. Bueno, creo que todo, en todo el territorio español, creo que soy el más llorón que hay. Y lo suelto y busco ayuda porque realmente necesitarlo. Mis emociones muchas veces me pueden, ¿no? O la mayoría de veces. Además, no sé si has trabajado alguna vez con el eneagrama, ¿no? Pero bueno, yo desde el punto de vista del eneagrama soy un tipo 4, ¿no? Un eneagrama 4, que es el emocional, o sea que además yo hago siempre muchísimo más caso a mis emociones que a mi cerebro, siempre, y eso me ha llevado algún disgusto que otro y alguna alegría que otra, ¿no? Pero la ansiedad de la persona que está trasplantada es crónica, lo mismo que la enfermedad. Yo sigo teniendo miedo a cuando me hago una analítica, sigo teniendo miedo cuando noto molestias en el trasplante, sigo teniendo miedo, cuando me cuentan historias de mis pacientes o me cuentan historias de personas que no les ha ido tan bien el trasplante. Lo que pasa es que ahora he aprendido a gestionar el miedo, que esa es la diferencia, ¿no? No, hay un dicho por ahí que no se trata de vivir sin miedo, no se puede vivir sin miedo, lo que se trata es de seguir adelante incluso teniendo miedo. Y esto es lo difícil, a mí me costó muchísimo aprender esto, ¿no? Y sé que en el momento en el que tengo profesionales a mi lado a los que puedo recurrir para sacar lo que tenga que sacar de dentro, llorarlo bien llorado y seguir para adelante porque no me queda otra. La vida es un camino que únicamente va hacia adelante, no tiene otra dirección. Lo hecho está. Me encanta eso que dices, vamos hacia adelante y además has dado la antesala perfecta para nuestra plática de mañana, que es Gloria Pérez, psicóloga trasplantada y que va a hablar de esto justo de la gestión de las emociones. Lo platicábamos antes de ingresar, ¿no? Yo tengo análisis el lunes y siempre creo que es algo que todos compartimos. Podemos tener 25 años de trasplantados que cuando llega la hora de la verdad del análisis, sí nos tiembla un poco la ceja, ¿no? Así de, ahora que sigue. Juanjo, quiero hacerte 2 preguntas más, si me lo permites. Claro. Vale. Una es de Mauricio con los alfacetoanálogos, una cosa muy específica. Dice, Juanjo, ¿los aminoácidos alfacetoanálogos tienen la misma composición, valina, leucina e isoleucina? Gracias por todo tu conocimiento. Pues no te lo sabría decir porque como yo no los puedo utilizar aquí en España, no los tengo investigados desde ese punto de vista, Mauricio. Sí que he leído estudios sobre la aplicación, pero como aquí yo no los he podido utilizar directamente, lo siento. Perfecto. Y Nigel nos pregunta, ¿cuál es tu alimentación?
¿Cómo cuidaste mucho tiempo al riñón? Cuéntanos qué comes un día. Luego posteas en tus redes qué es lo que te estás preparando. Pero cuéntanos. Bueno, como os he dicho, para mí una herramienta muy básica es el ayuno intermitente. Yo habitualmente hago 2 comidas al día. Yo hago la comida y la cena en verano y en invierno lo cambio y hago el desayuno y la comida. ¿Por qué? Porque así yo termino, por ejemplo, 8:30 de la noche de trabajar en invierno y ya llego a casa, me ducho, me pongo el pijama y me meto en cama, ¿no? Y es mucho mejor para conciliar el sueño. Hay que acoplar también los ritmos de alimentación al ritmo del día, ¿no? Es decir, cuando empieza a haber ya producción de melatonina, la digestión se enlentece, el proceso de digestión se enlentece y se hace muchísimo más pesado y muchísimo más inflamatorio, aunque comas bien, ¿no? En un día normal, pues mira, por ejemplo, hoy he comido unos macarrones de trigo sarraceno, ¿vale? De primero, de segundo, un escalopín de salmón con brócoli y luego de postre, pues he comido, no sé si la fruta esta la tenéis allí, y un plátano. Ya está, esa ha sido mi comida de hoy, ¿no? Y bueno, pues esta noche, también por terminar de cumplir con la ingesta de proteína, pues probablemente caigan 1 o 2 huevos, probablemente en tortilla, con pues, champiñones, espárragos y algo acompañado con algo más de verdura. Y esa va a ser mi cena. Pues muchísimas gracias, Juan José. Tienes muchas felicitaciones. Ahí léelas con calma después. Te pueden encontrar como Luego Juan lo José leo. en Facebook, ¿verdad? Para la gente que quiere estar en contacto contigo, siempre comparte información bien interesante. Y bueno, con esto nos despedimos. Y antes de cerrar la transmisión, me gustaría que nos dijeras pues un mensaje para todos aquellos que han donado pues un riñón estando en vida y para esas familias que eligieron dar los órganos de sus familiares para dar vida. Bueno, pues obviamente darle las gracias a todas aquellas personas que se hicieron donantes en vida o aquellos familiares que tuvieron que tomar la decisión difícil de perdieron al familiar o cuando estaban a punto de perder a ese familiar querido, tuvieron la valentía y las agallas de tomar esa decisión de hacer donante, ¿no? Hacer donante a ese familiar, porque eso para mí es la mayor expresión de segundas oportunidades, ¿no? Yo si no me hubieran trasplantado, no hubiera vivido estos 22 años maravillosos que llevo ya vividos desde entonces, no me hubiera casado, no hubiera nacido mi hija y no hubiera disfrutado de la vida conforme lo estoy haciendo. Así que, bueno, pues mi mayor mensaje es que muchas gracias y que, bueno, gracias a vosotros se salvan un montón de vidas y un montón de personas y que tenéis que pensar que no solo estáis salvando la vida y la vida de esa persona, sino que estáis salvando un entorno entero, una familia entera. Es muy importante que esta rueda no se frene y que cada vez seamos muchísimo más conscientes de que allá arriba no nos hacen ninguna falta y que aquí abajo realmente hacen muchísima falta. Pues muchísimas gracias, Juan José, por tus palabras, por tu tiempo, por tu dedicación y por este conocimiento que compartes con nosotros. Muchas gracias a ti, Marisol, por la entrevista y, bueno, un placer siempre poder conversar contigo y, como te he dicho, poder compartir de forma libre todos aquellos conocimientos que en algunos lugares pues siguen estando un poco, digamos, censurados. Pues muchas gracias, Comunidad NET, por acompañarnos y estar aquí con Juan José y conmigo. Les mandamos un gran abrazo y un beso y recuerden que todo este mes estaremos hablando de trasplante. Que tengan una linda tarde y pues aquí nos vemos mañana. Un beso. Bye. Hasta luego.